Él se acercó con una intensidad medida, como si cada movimiento suyo buscara memorizar mi piel. Mi cuerpo respondió al instante. Como si una oleada de calor se hubiera soltado desde lo más profundo. Carlos se movía con un ritmo envolvente, una mezcla perfecta entre firmeza y ternura, como si quisiera explorar cada rincón de aquel momento compartido. En ese instante, el mundo a mi alrededor desapareció. No me importaba que él fuera parte de mi familia. Solo deseaba sentirlo más cerca, más profundamente. Me llamo Lucía, tengo 34 años, cabello rizado y castaño a la altura de los hombros. Siempre me han considerado una mujer atractiva. Y con el tiempo aprendí a llevarlo con naturalidad. Vengo de una familia numerosa, dispersa por distintas ciudades. Entre todos esos lazos, había primos con quienes nunca tuve verdadera cercanía. Carlos era uno de ellos, el primo lejano que vivía en otro estado, el que solo aparecía en anécdotas de sobremesa contadas por mi madre. Nunca tuve motivos para prestarle demasiada atención. Hasta aquella noche de diciembre en la casa de mi tía. La reunión familiar fue como tantas otras, con decoraciones navideñas brillando en cada rincón y conversaciones cruzadas flotando en el aire. Yo fui con pocas expectativas, vestida con un sencillo vestido rojo, dispuesta a cumplir con la ocasión y marcharme pronto. Pero entonces lo vi, apoyado con soltura en una columna. Copa de vino en mano, hablando con otros primos. Algo en él había cambiado. Ya no era aquel nombre vago de la infancia, sino un hombre con presencia, mirada firme y una sonrisa enigmática. Nuestros ojos se encontraron un segundo y sentí un cosquilleo inesperado en la espalda. Intenté evitarlo, desviando la mirada y buscando refugio en las conversaciones triviales con otros familiares. Pero mis ojos volvían a él. Algo en su forma de estar, en su lenguaje callado, me atraía. El intercambio de regalos avanzó, la música seguía sonando y yo luchaba contra el vaivén de pensamientos nuevos, incómodos y tentadores. Fue Carlos quien se acercó cuando la noche ya empezaba a despedirse. Su saludo fue informal, pero había algo más en su voz. Me propuso salir a tomar aire y acepté, más movida por la intriga que por cortesía. Caminamos al jardín trasero, donde las luces eran tenues y el frío acariciaba apenas la piel. Conversamos largo rato sobre su vida, su ciudad, su trabajo. Yo respondía con frases medidas, más atenta a sus gestos, a la cercanía de su cuerpo, que a las palabras en sí. Hubo un momento. Una pausa. «Estás distinta, Lucía». Más mujer, dijo con tono sincero. Sentí cómo se encendían mis mejillas. Respondí con nerviosismo, él rió con suavidad. Luego su mano tocó la mía con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. Un escalofrío me recorrió los brazos. Carlos se inclinó ligeramente, sus ojos clavados en los míos. «Si hubiera sabido en quién te convertirías, habría venido antes», murmuró con una sonrisa que desafiaba mis límites. Había algo magnético en su forma de hablar. Cada palabra suya era un empujón hacia el abismo del deseo. Cada gesto, cada caricia sutil, despertaba algo dormido en mí. Intercambiamos frases que jugueteaban entre lo inocente y lo atrevido. Mi pulso se aceleraba. Sabía que estábamos cruzando una línea invisible. Una interrupción rompió la tensión. Mi madre, con una bandeja de dulces, apareció de pronto. Fingimos naturalidad. Carlos, encantador como siempre, elogió los pasteles y la conversación giró hacia terrenos seguros. Pero entre mordiscos de tarta y palabras amables, nuestras miradas se seguían buscando, reconociendo lo que había quedado inconcluso. Antes de irse, Carlos se inclinó hacia mí. Con voz apenas audible, «Estoy en el Hotel Cosmo, habitación 204. Si quieres, esta noche podemos hablar sin interrupciones». Me quedé sin palabras. Él se despidió con un tono despreocupado. Pero en sus ojos había una promesa. El resto del día fue bruma. La expectativa crecía como una marea, envolviéndome. Al anochecer tomé la decisión. Me vestí con discreción y salí en silencio, cruzando la ciudad adormecida hacia aquel lugar donde lo desconocido me esperaba. Al llegar, mi corazón latía con fuerza. Toqué la puerta. Carlos me recibió con esa misma sonrisa segura. Me invitó a pasar. Y en ese instante, supe que estábamos por escribir un capítulo que ninguno de los dos olvidaría. Entré con pasos lentos, mi respiración entrecortada por la mezcla de anticipación y duda. El ambiente de la habitación era cálido, con una tenue luz dorada filtrándose por la lámpara de la esquina. Carlos cerró la puerta atrás de mí con suavidad. Sin decir nada, no era necesario. El silencio entre nosotros hablaba con más elocuencia que cualquier palabra. Nos sentamos en el borde de la cama, uno al lado del otro, apenas tocándonos. Hablamos un poco, intentando mantener la conversación en la superficie, como si ambos no supiéramos a dónde conduciría realmente esa noche. Pero cada pausa, cada roce accidente de nuestras manos, encendía nuevas chispas. Carlos me miró como si buscara respuestas en mis ojos.
Luego alzó la mano y apartó con cuidado un mechón de cabello de mi rostro. Su caricia fue leve, pero dejó una estela ardiente en mi piel. Sentí el nudo en mi estómago apretarse. Todo en mí gritaba que era un punto sin retorno. Y entonces, como si estuviéramos de acuerdo, sin necesidad de palabras, nos acercamos. Nuestros labios se encontraron con lentitud. Con esa curiosidad tímida de quienes saben que lo prohibido también puede ser intensamente deseado. El beso fue suave al principio, pero pronto se volvió más profundo. Más sincero, el tiempo se volvió líquido. El sonido de nuestras respiraciones fue la única música que nos envolvía. Cada gesto suyo parecía guiado por una delicadeza aprendida, como si su intención no fuera dominar, sino descubrir. La forma en que me miraba, en que se detenía antes de cada caricia, me hacía sentir observada, valorada, deseada sin prisas. El contacto de nuestras pieles fue un lenguaje propio. Nos dejamos llevar sin apuro, como quien saborea un secreto que ha sido guardado demasiado tiempo. Cada movimiento era una danza sin coreografía, dictada solo por la intuición compartida y la conexión silenciosa entre dos almas que, por fin, se habían encontrado. Cuando la noche se consumió y el silencio volvió a adueñarse del cuarto, nos quedamos acostados sin hablar, escuchando nuestros propios corazones. No era amor aún, ni siquiera promesas. Era un momento puro, sin nombre, pero que ambos sabíamos que recordaríamos por mucho tiempo. Nos quedamos así, compartiendo el calor de la cercanía, como si el universo se hubiese detenido por un instante. En la penumbra, nuestros cuerpos se relajaban y respiraban al mismo ritmo. De vez en cuando, él me acariciaba el brazo con la yema de los dedos, como si todavía no quisiera soltar el hilo invisible que se había tejido entre los dos. ¿Te arrepientes?, preguntó Carlos en voz baja, sin mirarme directamente. Negué con la cabeza. No. ¿Y tú? En absoluto, respondió. Y me besó la frente con una ternura inesperada. La madrugada nos envolvió con su silencio. Afuera, la ciudad parecía dormir profundamente. Yo, sin embargo, me sentía más despierta que nunca. No solo por lo vivido, sino porque algo en mí había cambiado. Tal vez no pudiera explicarlo con claridad, pero lo intuía. Hay momentos que marcan un antes y un después, y este era uno de ellos. Cuando me levanté para marcharme, lo hice con lentitud, como quien guarda un tesoro con cuidado. Carlos me acompañó hasta la puerta. Ninguno de los dos prometió nada. Tampoco era necesario. Había comprensión en sus ojos, una aceptación de que aquello que habíamos compartido era único. Sin necesidad de explicaciones ni expectativas, regresé a casa en el silencio de la madrugada, con la ciudad aún sumida en su letargo. El aire fresco me despejó un poco, pero la agitación interna seguía latiendo en mi pecho. Me sentía viva en todos los sentidos posibles. Esa noche, más que un encuentro, había sido un redescubrimiento. Y mientras el cielo empezaba a aclararse, tímidamente me prometí guardar esa historia, no como un secreto, sino como un fragmento de vida que solo yo entendería del todo. Porque hay vivencias que no buscan ser comprendidas, solo sentidas.